Bueno, estamos con el senador Jorge Newton Capitanich, ex gobernador. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gran gusto saludarlos y para mí es un gran gusto recibirlos en la sede del Partido Justicialista de la provincia de Chaco. Senador, recientemente presentó una cuestión de privilegio en el Senado relacionada con el tema económico y, bueno, cuestionando el rumbo económico del país. Sí, bueno, nosotros estamos observando claramente que 21 millones de argentinos de 47 millones en total están endeudados, de los cuales 7.100.000 son deudores morosos. Eso significa familias que no pueden llegar a fin de mes y que efectivamente utilizan la tarjeta de crédito para consumir alimentos. Y obviamente, como no pueden pagar la tarjeta de crédito, van a préstamos patronales, que ya llegan al 12,7% de los préstamos bancarizados, que a su vez el 32% ya lo hace con préstamos no bancarizados, con exorbitantes tasas de interés que no pueden pagar. Entonces, esta morosidad de las familias implica también un aumento de la morosidad de las empresas, y esto significa interrupción de la cadena de pagos, y esto significa cheques rechazados, que pueden oscilar entre 147.000 o más cheques rechazados en forma mensual, de acuerdo a la información suministrada por el Banco Central de la República Argentina, y a su vez implica a empresas que pagan exorbitantes costos financieros para su pleno sostenimiento. Y eso implica que hay 26.448 pymes que ya han quebrado, pero las proyecciones indican que son cerca de 40.000 que van a terminar quebrando en el transcurso de este año. Estamos hablando acá y está quebrando la empresa. Y eso significa claramente un problema serio para la economía del país, porque son cerca de 364.000 empleos privados formales que están desapareciendo y se está precarizando el empleo, deteriorando el salario, con una reducción abrupta del consumo popular. Entonces, no es casualidad que más de 2.000 panaderías están cerrando, no es casualidad que cerca de 3.700 kioscos, no es casualidad que efectivamente las empresas que cierran, el 98,4%, 99% son pymes, entonces, pero también se Arrofate. También cierran grandes empresas que objetiva y efectivamente constituyen un motor que impulsa la economía del país. Pero a su vez, esta cuestión de privilegio también yo la puse porque la República Argentina está cediendo soberanía. Por ejemplo, naves de la Royal Navy del Reino Unido de Gran Bretaña circulado por aguas jurisdiccionales argentinas sin el permiso correspondiente y que efectivamente 11 días después recién la Cancillería reclama. O también lo que significa buques de guerra sin autorización del Congreso en donde va y visita el presidente de la República. O efectivamente que declara una guerra vulnerando el artículo 75 de la Constitución. Entonces, yo creo que 75, inciso 25, inciso 28. Entonces, lo mismo que el voto que tiene Milei en Naciones Unidas. Estamos resquebrajando nuestro apoyo por la causa Malvinas en Naciones Unidas, porque, por ejemplo, rechazamos una iniciativa de Ghana que planteaba efectivamente la esclavitud transatlántica como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia, y Argentina votó en contra, o lo mismo que el tema contra la violencia de niños y mujeres, o lo mismo que respecto al tema de tratos crueles e inhumanos, o lo mismo que respecto al tema del bloqueo a Cuba. O sea, creo que está rompiendo la tradición de la política exterior, involucrándose en conflictos que no nos pertenecen y finalmente teniendo alineamiento automático con otras potencias, cuando en realidad tiene que ejercer una política de carácter autónoma y soberana, pudiendo hacer obviamente acuerdos estratégicos integrales, pero no alineamiento automático. Eso es lo que me parece muy importante en todo el alcance que significa una política en materia autónoma y soberana. Sí. ¿Y cómo se revierte todo este quilombo, por así decir, económico? Bueno, obviamente el modelo económico de la República Argentina es un modelo de apreciación cambiaria, apertura indiscriminada de importaciones, desindustrialización acelerada, destrucción del tejido productivo, extractivismo militante y obviamente precarización del empleo y deterioro del salario para pulverizar el consumo interno. Entonces, ¿esto qué derivado tiene? Bueno, primero que nosotros tenemos, mientras Brasil ha tenido más de 72.000 millones de dólares de inversión extranjeras, o México, realmente Argentina ha tenido cerca de 3.000 millones de dólares, pero la salida neta en los últimos 3 años de Milei es equivalente a 1.600 millones de dólares. Mientras que Néstor, Cristina y Alberto tuvieron cerca de entre 49.000 a 58.000 millones de dólares, depende de cómo uno lo mida. Entonces, estos gobiernos que son liberales, libertarios, que atraen inversiones, en definitiva las inversiones se van. Y los gobiernos técnicamente populistas son los que más inversiones extranjeras directas traen, porque tienen rentabilidad, consumo y desarrollo del mercado interno. Entonces, me parece que es un tema clave
que lo miremos, porque hoy la tasa de inversión bruta interna en términos del PIB es equivalente a 126 mil millones de dólares, o sea, 14,3% del PIB. Mientras que efectivamente lo que hemos observado es que Argentina debería necesitar entre el 22, 23 hasta 26% para tener crecimiento sostenido. Tuvimos un esquema de super RIGI, pero la verdad es que el RIGI, el super RIGI, todo el tiempo se anuncian 140 mil millones de dólares de inversión, 200 mil millones de dólares de inversión, pero la verdad es que en los papeles, en efectivo, solamente se invierten 1.800 millones de dólares, el 1,8% de lo que teóricamente dicen que efectivamente van a invertir. Entonces, lo que nosotros nos estamos planteando es, se endeudan las familias, quiebran las pymes, se deteriora el salario, no hay inversión extranjera directa, no hay inversión bruta en términos de Producto Interno Bruto, y la verdad que lo único que estamos observando es una economía dual, que perjudica marcadamente a un grupo de países, que privilegia solamente un modelo extractivista y que está aliado a un grupo de países y a una oligarquía de esos países en detrimento del funcionamiento colectivo de la gente. Entonces, es un problema muy serio y muy grave. Nosotros vamos a ser los convidados de piedra de este modelo y nosotros tenemos que hacer valer nuestra voz para que eso no sea así. Senador, bueno, en este contexto económico el gobierno provincial busca revertir, digamos, esta situación inflacionaria y anunció un incremento de un 10% para los empleados públicos. ¿Es suficiente esto? Mire, la proyección inflacionaria de este año va a superar el 30%. En ese contexto nosotros lo advertimos en la discusión de la ley 27798, que es la ley de presupuesto actualmente vigente. En realidad, los senadores del oficialismo, los diputados del oficialismo votaron en contra de sus propios intereses respecto al artículo 30. Excluyeron el financiamiento del FONDEF para defensa, excluyeron la ley de educación técnica, excluyeron el tema del apoyo científico y tecnológico, excluyeron efectivamente el financiamiento para la compensación de las cajas provisionales de las 13 provincias, y la verdad que todo lo hicieron en contra de sus propios intereses. Nosotros fuimos los que defendimos los intereses de la provincia del Chaco y de la nación argentina. Entonces, lo que estamos observando claramente es que ellos en la proyección del presupuesto decían 10% de inflación y nosotros le dijimos que eso era absolutamente y materialmente imposible. Bueno, ya las proyecciones del relevamiento de expectativas macroeconómicas del Banco Central, de las consultoras privadas, etcétera, determinan que va a ser cerca del 30 o 33%. Y la verdad es que el 10% que da el gobierno de la provincia es una burla, porque a los docentes le sacaron el Fondo Nacional de Incentivo Docente, le sacaron la cláusula gatillo, y efectivamente el deterioro del salario docente más o menos cerca del 34% del acumulado. 10% han dibujado de todas las formas posibles, pero saben que no alcanza a compensar el deterioro alevoso del salario que ha tenido en todo este tiempo. Segunda cuestión, esto no solamente es el tema docente, el policía tiene un problema serio de cumplimiento de las bonificaciones, el tema del régimen de ascenso y también obviamente el deterioro de su salario. El otro tema que es importante, no solamente en términos de equipamiento, sino también en términos de lo que significa insumos, medicamentos en los hospitales y centros de salud, que a su vez médicos y enfermeros cerca del 40% del deterioro. O sea, el promedio del salario público oscila entre el 30 y 40%, depende de la categoría. O sea, el nivel de caída del salario real del trabajador público es alevoso. Y eso significa claramente que en 12 meses tuvo 10 meses de caída de las transferencias de coparticipación, que afecta a 24 jurisdicciones, pero también a 2.300 municipios. Entonces, eso implica que también los trabajadores municipales están fuertemente perjudicados, los trabajadores públicos, pero a su vez, como consumen menos, venden menos de la verdulería, la frutería de la esquina, la panadería de la otra cuadra, la carnicería del barrio, el kiosco de la esquina. O sea, acá se perjudican todos. Y también se perjudica la industria, que cierra porque no tiene volumen de comercialización. Entonces, claramente el modelo de Milei es un modelo naturalmente que converge a un deterioro en la infraestructura. No es casualidad que el Chaco figura entre la mayor caída de ingresos brutos después de Misiones, Formosa, Chaco, las tres del NEA. ¿Y por qué cae el ingreso bruto? Porque cae el consumo. ¿Y por qué cae el consumo? Porque obviamente hay mecanismos de reducción, evasión y obviamente de reducción de consumo. Entonces, caída de este nivel en ingresos brutos condiciona severamente el equilibrio fiscal, que ya tiene acumulado 500.000 millones de pesos de déficit, más la acumulación de deuda con proveedores y contratistas, más deuda extra presupuestaria no registrada. Entonces, esto verdaderamente es una calamidad.
Y entonces me parece que este modelo está agotado en su comportamiento, prometió cosas que obviamente no va a poder cumplir y obviamente va a terminar yéndose el gobierno en la peor performance de gestión. Y los docentes siguen sin cobrar la cláusula de gatillo y la suspensión del incentivo docente. Y sí, porque eso es lo primero que hizo Milei en el acuerdo cuarentero, sacar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, pero también es importante la ley 26.058, que es efectivamente el 0,02% de los recursos corrientes. Eso es una barbaridad lo que ha pasado en Argentina, porque eso implica cerca de 308 millones de dólares que no se distribuyen anualmente a las escuelas técnicas. Entonces, las escuelas técnicas están cerrando. Para que tengas una idea, en general la matrícula escolar de las escuelas técnicas tiene que ser equivalente más o menos al 30% de la matrícula total. En Argentina se había llegado al 17-18% por una inversión significativa 2005-2025. O sea, en 20 años de aplicación. Pero bueno, este gobierno está haciendo trizas todo. La inversión en ciencia y tecnología es 0,19 puntos del PIB en los últimos 50 años. Y la verdad es que teníamos una meta para llegar a 0,28, 0,50 que se había llegado a 2023, para llegar a un punto en el año 2031. Pero efectivamente el gobierno está destrozando la ciencia, la tecnología, está destrozando el desarrollo industrial, está destrozando el empleo, está destrozando el salario, está destrozando el consumo, está destrozando la inversión, está destrozando efectivamente el país. Senador, y cae la industria y también cae la construcción y bueno, y tampoco hay forma de reactivarla con este modelo, ¿no? Pero aparte, ellos mienten todo el tiempo porque cuando uno toma los reportes de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la OPC, que la están interviniendo porque no admiten efectivamente informes que sean contrarios a sus intereses y a su control. En definitiva, lo que está ocurriendo es una cosa muy concreta. ¿La obra pública? No, pero está un tema concreto. Primero, ellos tomaron 12.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. De los 45.000, para los que tenían aprobado hasta 57.000 millones de dólares. Tomaron 12.000 millones de dólares sin respetar la denominada Ley Guzmán. La segunda cuestión es que tomaron deuda usando oro del Banco Central y la verdad que en operaciones de financiamiento y nadie sabe dónde están las reservas, con alta fluctuación en el precio con conflicto internacional, pero se estiman cerca de 5.000 millones de dólares. La verdad que nadie sabe nada. Tercero, el tema central es que tomaron 5.000 millones de dólares por decreto últimamente en el mes pasado, en el mes de junio, sin pasar por el Congreso, con efectivamente un esquema de inmunidad de jurisdicción. Cuarto, toman operaciones de RIPO, que son de corto plazo por casi 6.000 millones de dólares con distintos mecanismos operatorios. Entonces, si vos tomás cerca de 27, 28.000 millones de dólares, que no tiene una explicación real o racional. Entonces, me parece que es un tema objetivo, que es necesario entender que este gobierno, aparte de 368.000 millones de dólares, pesos dólares, todo consolidado en dólares, pasó a casi 496.000 millones de dólares. Entonces, cerca de 130.000 millones de dólares realmente de deuda, de aumento neto en pesos dólares. Entonces, este gobierno endeuda al país, no atrae inversión extranjera directa, cae la inversión privada, la inversión pública ni te cuento. La obra pública está absolutamente paralizada. Se toman los recursos, 1.000 millones de dólares por año, por ejemplo, de impuestos a los combustibles, porque no invierten absolutamente en rutas. Las concesiones viales que se hacen es lenta. En 4 años ya tuvieron el primer año para la concesión y efectivamente están haciendo concesiones con obras que son meras enmiendas a los problemas que ya están existentes. O sea que la verdad es que estamos ante un problema serio de funcionamiento y eso requiere objetivamente una nueva impronta. Senador, yendo a la fase política, ¿cómo está el partido? Y usted mencionó oportunamente que no iba a ser candidato. ¿Sigue en esa postura? Sí, claramente yo tengo mi visión respecto a este tema y que creo que hay muchos compañeros y compañeras que están en condiciones de efectivamente ejercer ese liderazgo y lo van a tener que demostrar a partir de este tiempo. La segunda cuestión que me parece importante remarcar es nosotros estamos funcionando adecuadamente los cuerpos orgánicos. Este primer semestre yo estoy cumpliendo con se prorrogó este tema por no solamente el Mundial, sino también el tema de las sesiones en la Cámara de Senadores.
Entonces, justamente tenemos receso hasta el próximo 6 de agosto, entonces yo aprovecho para culminar la visita de primero las 70 localidades. Hacemos reuniones en San Martín, Castel y Villán, y a su vez recorro 20 localidades más, y a su vez tuvimos reunión del Consejo Provincial del Partido, ampliamos la integración del Consejo como mandato del Congreso Provincial. También lamentamos mucho el fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero Daniel Pascual. Tenemos que hacer un corrimiento, digamos, en la Junta de Disciplina, pero a su vez también el tema de agenda propositiva que estamos haciendo con toda la provincia y con todo el país. Así que la verdad es que nosotros estamos liderando no solamente la presentación del proyecto, sino en el debate público en el ámbito del Congreso. Lo hacemos con mucha responsabilidad, defendiendo los intereses de la provincia y también, naturalmente, defendiendo los intereses de la patria y de la nación argentina. ¿Y la interna partidaria cómo está? ¿Con Gustavo Martínez se habla, no se habla? Mire, acá el que quiera participar activamente, las puertas del partido están abiertas. Y si quieren participar, lo pueden hacer de distintas características y zonas. Y si quieren participar en el proceso de elección de candidatos para las próximas elecciones, lo pueden hacer. Nosotros no excluimos a nadie, sumamos a todos, y la verdad es que lo único que queremos es que tengamos la capacidad de representar bien a nuestro electorado, con un muy buen programa de gobierno y con un compañero o compañera que nos represente. ¿Cómo está el funcionamiento de la Cámara del Senado? ¿Cómo está? Bueno, nosotros tenemos allí una posición muy activa, dando pelea política no solamente en las comisiones, tratando de obstaculizar aquellos proyectos que son absolutamente nocivos para el país, y tratar también de ser abiertos para hacer contribuciones desde el punto de vista de la capacidad de articulación de consensos en el ámbito legislativo. Nosotros se sancionaron 5 leyes en la República Argentina en estos primeros 7 meses del año 2026. En ese contexto, quiero decir que la menor cantidad de leyes se sancionaron en el año 2025, que fueron 17, y 191 en el año 2014, el máximo número de leyes de 4.760 leyes en el periodo 1983-2025, o sea, en 42 años. Entonces, lo que quiero transmitir es que nosotros somos muy activos, no solamente en iniciativas legislativas, sino en el debate legislativo, y obviamente vamos a defender siempre los intereses de nuestra patria. Y bueno, recientemente se conoció que en el Senado se aumentaron el sueldo 12 millones. Desde la Libertad Avanza dijeron ya que van a doblar ese aumento. ¿Cuál es su postura? A ver, eso es una paritaria de trabajadores que están en un sistema de enganche. Esto va a ser siempre así. Yo lo que le quiero transmitir es que en mi caso, el mío personal, parte de este esquema lo destinamos a ayuda social, de manera tal de que es un tema que lo hacemos a través del partido y a través de acciones directas para ayudar a compañeros y compañeras que están en situaciones extremadamente complejas en la vida, desde asistencia alimentaria hasta el tema de traslados para tratamientos médicos, hasta la compra de medicamentos e insumos. O sea, que la verdad que nosotros pretendemos, pero eso, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, dice el Evangelio, no lo vamos a andar publicando. Porque la verdad que eso es un tema que corresponde a la vida misma de cada ser humano y de la concepción cristiana de la vida. Entonces me parece que esto es un tema que someter a todo el tiempo a eso me parece absolutamente claro. Y aparte yo sinceramente no pretendo discutir el tema del salario público que corresponde a un senador. Para eso claramente cada uno tiene que desempeñar las funciones como corresponde, y bueno, y para eso es necesario hacer lo que sea necesario hacer. Entonces, como representante del pueblo, lo que tenemos que hacer es defender los intereses del pueblo. Yendo al plano judicial, también se conoció su procesamiento en la causa Tierra, ¿no? Usted también adelantó que va a apelar esto. Aparte, mira, estos son arquetípicos radicales que hacen de la justicia una herramienta política de extorsión. Yo ya lo conozco este tema, como imaginar que me lo hicieron con Fútbol para Todos, lo hicieron con otras causas. Esto no tiene ningún tipo de asidero. Pero bueno, lo hacen porque no tienen otra cuestión para hacer. Vamos a ir a todas las instancias judiciales correspondientes, pero la verdad es que eso es un método que ya está absolutamente agotado, de inventar causas para procesar funcionarios por delitos inexistentes. O sea, que hay nulidad en la acusación por incongruencia, por inconsistencia, por incompetencia y por muchas otras razones.
Muchas veces se dice que la política está en deuda con la ciudadanía. ¿Qué crees que es necesario para dar respuestas a todo esto que la sociedad está reclamando? No, yo creo que, a ver, yo trato de ser coherente en mi vida pública y en mi vida política, tratando de defender los intereses del país y obviamente los intereses de la clase trabajadora. Por lo tanto, yo estoy en el lugar correcto en la historia donde tengo que estar, siempre defendiendo a los trabajadores y siempre defendiendo a la pequeña y mediana empresa, a la industria nacional, a un proyecto de país de la cual creo y confío que es el proyecto más importante para su desarrollo. Ahora, lo que se tienen que hacer cargo de lo que hacen son los que votan efectivamente en contra de los intereses del pueblo, los intereses de la patria, los intereses del crecimiento y el desarrollo productivo con equidad. Senador, desde el oficialismo dicen de que, bueno, acusan a la pesada herencia que dejó su gestión, digamos, como el caso Camisa. ¿Se pagó o no se pagó al final? Bien, Camisa fueron 48.000 millones de pesos de deuda con stock y cuyo vencimiento mensual es 7.000 millones de pesos, sobre 350.000 millones de pesos de compras de energía. Con lo cual lo que nosotros le hicimos fue todo, mira, qué raro, que la herencia recibida es lo que le permitió pagar la cláusula de gatillo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros le dejamos una provincia súper saneada desde el punto de vista de la reducción de deuda de 1.457 a 253 millones de dólares, más o menos, depende de qué mes se tome. O sea, una caída de casi 1.200 millones de dólares de deuda. Nosotros desendeudamos la provincia, nosotros tuvimos superávit y equilibrio fiscal. Nosotros tuvimos, definitivamente, nadie cobraba que no sea antes de fin de mes. Siempre pagamos antes de fin de mes, jubilados, asalariados, con recuperación del salario real, con potenciación del consumo, con políticas activas en materia de ingresos disponibles a la familia. Con lo cual, si hay algo que hicimos bien es gobernar. Y gobernamos muy bien y por eso vamos a ganar las próximas elecciones. ¿Las PASO sí o no? No, nosotros creemos que es necesario las PASO como un mecanismo de selección de candidatos. Finalmente, ¿un mensaje para la ciudadanía? Sí, que lamentablemente tenemos que tener la paciencia por estos plazos que la democracia misma nos exige, pero que en el año 2027 ganaremos las elecciones y vamos a gobernar nuevamente para todos los chaqueños y para todos los argentinos. Senador, muchas gracias. Gracias.